te saluda Rosa, asesora educativa del Colegio San. Te saludamos desde nuestra oficina ubicada en la ciudad de Huaraz. ¿Quieres terminar tu secundaria? Puedes estudiar con nosotros tan solo en tus tiempos libres. Aprovecha nuestra promoción de matrícula a tan solo 9 soles por tiempo limitado. ¿Qué esperas? Matrículate ahora y obtén tu certificado de estudios. ¡Te esperamos! Hola, te saluda Rosa, asesora educativa del Colegio San. Te saludamos desde nuestra oficina ubicada en la ciudad de Huaraz. ¿Quieres terminar tu secundaria? Puedes estudiar con nosotros tan solo en tus tiempos libres. Aprovecha nuestra promoción de matrícula a tan solo 9 soles por tiempo limitado. Hola, te saluda Rosa, asesora educativa del Colegio San. Te saludamos desde nuestra oficina ubicada en la ciudad de Huaraz. ¿Quieres terminar tu secundaria? Puedes estudiar con nosotros tan solo en tus tiempos libres. Aprovecha nuestra promoción de matrícula a tan solo 9 soles por tiempo limitado. ¿Qué esperas? Matrículate ahora y obtén tu certificado de estudios. ¡Te esperamos! Hola, te saluda Rosa, asesora educativa del Colegio San. Te saludamos desde nuestra oficina ubicada en la ciudad de Huaraz. ¿Quieres terminar tu secundaria? Puedes estudiar con nosotros tan solo en tus tiempos libres. Aprovecha nuestra promoción de matrícula a tan solo 9 soles por tiempo limitado. ¿Qué esperas? Matrículate ahora y obtén tu certificado de estudios. ¡Te esperamos! Hola, te saluda Rosa, asesora educativa del Colegio San. Te saludamos desde nuestra oficina ubicada en la ciudad de Huaraz. ¿Quieres terminar tu secundaria? Puedes estudiar con nosotros tan solo en tus tiempos libres. Aprovecha nuestra promoción de matrícula a tan solo 9 soles por tiempo limitado. ¿Qué esperas? Matrículate ahora y obtén tu certificado de estudios. ¡Te esperamos!
Buenas tardes, estimados estudiantes. ¿Me confirman el audio, por favor? Buenas tardes, Buenas Miss. tardes. Buenas tardes, Miss. El audio está bien, ¿verdad? Sí, Sí, profesora. Muy bien, vamos a iniciar con la sesión del día de hoy. Buenas Estoy tardes, Miss. recordando. Buenas tardes, chicos. Buenas tardes con todos. Muy bien, vamos a iniciar con la sesión del día de hoy. Pero para ello vamos a ir recordando lo que ya hemos trabajado, chicos. A ver, ¿quién me podría manifestar lo que hemos trabajado la clase pasada? Miss, los acentos generales. Miss. Hola, Miss. Ya, a ver, la acentuación. Sí, La Miss. acentuación hemos trabajado. Ya. ¿A qué nos referimos con la acentuación, chicos? A la mayor fuerza de voz de la pronunciación de una sílaba. Ujú. Ya. ¿Qué tipos de acentuación conocemos o hemos conocido? Acento prosódico y acento ortográfico. ¿A qué llamamos acento prosódico? Mejor dicho, la pregunta. Las palabras dentro del español, ¿qué tipo de acento poseen todas? Sin excepción. Acento español, Miss. ¿Cómo? Las esdrújulas. No, no, no. En el español decimos que todas las palabras tienen acento, ¿cierto? Pero ¿qué tipo de acento poseen todos? De los que ustedes acá ahorita me acaban de mencionar. ¿Será acento prosódico o acento ortográfico? Ortográfico, Miss. Es ortográfico. ¿El ortográfico? Sí, Miss. No. Prosódico. Pues todas son las palabras que tienen acento prosódico. Acento prosódico, chicos. ¿Ya? Todas las palabras van a poseer acento prosódico. ¿Por qué? ¿Qué es el acento prosódico? Eh, Son las que tienen una sílaba que se pronuncia con una con más eh, énfasis. Énfasis. A ver, cuando nosotros vamos a hablar del acento prosódico, estamos haciendo referencia a las sílabas que tienen la mayor fuerza de voz y todas las palabras del español van a poseer un acento prosódico. Lo que sí no todas van a poseer es el acento ortográfico. ¿Por qué? ¿Quién me podría decir? Es donde indica que está, donde está el acento. Buenas tardes, disculpe. Buenas Lo que tardes. lo que yo entiendo dice que, o sea, el acento prosódico es, o sea, es que se distingue con una sola sílaba, pronunciándose a mayor intensidad que los demás, algo así. Mis, en el acento ortográfico es donde Exacto. se acentúa la mayor fuerza de voz. A ver, hay dos diferencias, hay dos tipos de acento. Acento prosódico y acento ortográfico, ¿cierto? Cuando nosotros hablamos de acento prosódico,
escucha, No se escucha, Miss. Miss. Estaba hablando con el micro apagado, chicos. A ver, les Ah, decía, hay dos diferencias, ¿ya? O mejor dicho, dos Profesora, tipos yo de sé acento. cuál es la diferencia. ¿Cómo? En el acento prosódico no se lleva acento, pero tiene una mayor fuerza de voz. Y en el A ver, ortográfico lleva su acento. no, no, es que ese no es acento, a eso no se le denomina acento, chicos, ¿sí? Se le A tilde. denomina vírgula, ¿ya? Vírgula o la llamada tilde. Todas las palabras del español van a tener, ¿qué cosa? Acento prosódico. Pero lo que sí no van a tener todas las palabras del español van a ser el acento ortográfico. ¿Por qué? Porque los acentos ortográficos, o mejor dicho, la palabra que va a poseer acento ortográfico va a ser aquella palabra que cumpla con la normativa, con la regla. ¿Me dejo entender? ¿Sí? ¿Por Sí, qué? Miss. Porque en base a ello yo voy a saber cuándo tildar y cuándo no tildar mi palabra. Pero lo que sí va a poseer va a ser acento prosódico. ¿Sí? Ah, claro, Miss. Entonces, ¿Me entonces, escuchan? quiere decir que eso lo, lo convierte en una sílaba con mayor relevancia, entonces. Exacto. Todas, como les digo, no todas las palabras, por ejemplo, la palabra masa tiene acento prosódico. ¿Por qué? Porque siempre va a tener una sílaba tónica. Pero lo que sí no va a tener es tilde o acento ortográfico. ¿Por qué? Porque masa, ¿dónde tiene la mayor fuerza de voz? ¿O cuál es su sílaba tónica? Recordando que tiene dos sílabas. En la MA, En más, en la mano. En la ma, ¿cierto? Entonces, está en la penúltima sílaba. Si está su sílaba tónica en la penúltima sílaba, ¿qué tipo de palabra es? graves o llanas. Grave, ¿cierto? Pero hay una excepción ahí, ¿cierto? ¿Cuándo yo debo de tildar una palabra grave? Cuando tiene la mayor fuerza Cuando de voz. termina en N, S y vocal. Perdón, cuando no terminan en consonante, N, S o vocal. Exacto. La palabra masa termina en vocal, por ende yo no la tildo, pero sí es una palabra grave, pero sin tilde, ¿cierto? Entonces, en eso nos enfocamos. La palabra masa tiene acento prosódico, pero lo que no tiene es acento ortográfico. Mejor dicho, la vírgula que nosotros le colocamos a algunas palabras que respetan la norma o que están en base a la norma de la acentuación general. ¿Ya? ¿Me dejó entender, chicas? Sí, disculpe, Sí, Miss. Miss, Dime, te escucho. ¿a qué llamamos vírgula? La vírgula es esa rayita que nosotros le colocamos a las palabras que respetan aunque están en base a una norma. Por ejemplo, acá, comunicación, ¿dónde está la vírgula? Está encima de De la O. la O. Eso es vírgula. ¿Ya? Ah, no se llama tilde o acento. Tiene también su nombre, pero no, acento no, porque cuando tú me Sí. dices acento, yo lo voy a entender, por ejemplo, porque todas las palabras tienen acento, pero si tú me dices que tiene una vírgula tal sílaba, ahí sí te voy a entender de que me estás hablando de esa rayita que tú le colocas encima de una sílaba, o Ah, mejor ok. dicho, la palabra que tiene tilde, Ok, ¿ya? mis Pero su gracias. nombre adecuado, su nombre correcto es vírgula. Ok, mis gracias. Ujú. Muy bien, entonces hemos hablado de esas normas, ¿cierto? De las palabras agudas, graves, esdrújulas y sobresdrújulas. ¿Cuál es la regla que yo debo de recordar con facilidad para poder silabear mis palabras? Si son agudas, graves, esdrújulas, sobre esdrújulas.
Ya, ¿cuándo yo tildo una palabra aguda? Cuando llevan tilde terminando en vocal N y S. Ya, ¿y cuándo no la tildo? Cuando está en la última sílaba. Cuando está en la última sílaba. A ver, primero, las agudas, ¿dónde tienen la mayor fuerza de voz? En la última sílaba. Ya, ¿cuándo tildo? Cuando terminan en vocal N y S. En vocal N y S. N y S. Y si no termina ni en vocal, ni en N, ni en S. Son graves. No, pero tiene su sílaba tónica en la última sílaba. Sobre esdrújulas. No, no, no. A ver, lo que hace un momento yo les explicaba, ¿no? La palabra masa es Profesora, una buenos días. palabra Disculpa la grave, tardanza. pero, ¿sí? Escuchen, la palabra masa es una palabra grave, pero yo no la tildo, ¿por qué? Porque no está en base a la regla. Con No acento termina sordo. en una consonante distinta a NS o vocal, sino que está terminando en una vocal. Entonces, yo no la tildo por eso, pero sigue siendo una palabra grave, pero es una palabra grave sin tilde, Sin tilde. ¿cierto? Sí, Miss. Exacto, a eso. Entonces, yo, por ejemplo, te digo, la palabra agudas tiene la mayor fuerza de voz en la última sílaba y se tildan las que terminan en N, S o vocal. Pero si no termina ni en N, ni en S, ni en vocal, pero sigue teniendo su última sílaba en la última, tiene su sílaba tónica en la última sílaba, sigue siendo una palabra aguda, pero va a ser una palabra aguda, pero sin tilde. ¿Me dejo entender? Sí, Miss. Sería Y las prosódica. esdrújulas, exacto. Y las esdrújulas, ¿cuándo se tilda? Cuando llevan la mayor fuerza de voz en la antepenúltima, sin excepción. Y todas se tildan sin excepción. Lo que yo tengo que identificar correctamente, ¿qué es? De todas las palabras. La esdrújula, Miss, es La cuando mayor fuerza lleva de voz. el acento en la antepenúltima sílaba. Ujú. ¿Ya? Y todas se tildan sin excepción, ¿ya chicos? Pero lo que yo debo de tener en cuenta de todas las palabras es su acento, ¿ya chicos? Eso es lo que yo debo de identificar correctamente. Una vez que yo haya identificado correctamente su sílaba tónica, voy a poder saber si tildo o no la tildo, ¿ya? Pero si yo identifico mal su acento, voy a estar cometiendo el error de tildar mal también. ¿Ya? ¿Me dejó entender? Sí, Miss. Sí, ¿verdad? Muy bien. Entonces, en base a lo que hemos recordado, ya el día de hoy vamos a hablar de los signos, ¿sí? O de algunos signos. A ver, Luz, ayúdame con la lectura. Léeme tal y como está el texto. Ok, Miss. A ver, dice, tres bellas que bellas son, me han exigido las tres que diga de ellas cuál es lo que ama mi corazón, obedecer el, sí obedecer el corazón digo que amo a Soledad, no a Julia, cuya bondad persona humana no tiene, no
aspira mi amor a Irene, que no es poca su de... Ay, mm, ay, me perdí, la movió ¿Sí? ¿Se movió? No, ya no veo todo completo. Verdad, creo dice, pero no se nota. Ahí. Beldad, Ajá, verdad. por su poca beldad. Muy bien. A ver, ¿qué han observado ahí, chicos? ¿La lectura está adecuada? No, no, Miss, porque no hay comas, no hay puntos. Puntos. Ni acento. Ah, bueno, acento sí. No hay Muy, comas, Miss. Es como que, no sé. no hay comas, no Suena hay raro. puntos. Suena raro la Entonces, lectura. a eso, ¿cómo se les denomina? A la coma, al punto, a las comillas. ¿Cómo se le denomina? Acentuación. ¿Acentuación? ¿Será acentuación? Ortografía. No. Signos de puntuación. Signos de Ah, puntuación, chicos. ¿Ya? A ver, ¿qué nos dice acá? Tres bellas que bellas son me han exigido, las tres que diga de ellas, ¿cuál es la que ama mi corazón? Si obedecer en razón digo que amo soledad, no a Julia, cuya bondad persona humana no tiene, no aspira ni a mi amor a Irene, que no es poca su beldad. ¿Cierto? Sin pausas. Yo podré comprender el texto cuando a un texto le vaya a faltar el punto, la coma, los dos puntos. ¿Podré comprenderlo? No, Miss, porque suena no, No, todo Miss, no se junto. puede comprender. no se puede comprender. Der. ¿Ya? Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre los signos de puntuación. ¿Y quiénes desempeñarán esta función de signos de puntuación? A ver, ¿quién me podría decir o nombrar? Mismo sería la coma, el Coma el punto y punto. coma, dos puntos, punto final, puntos Punto seguido. suspensivos, signos de exclamación, signos de interrogación. ¿Ya? Las comillas también, los paréntesis o los corchetes, Los ¿ya? paréntesis, los corchetes. Muy bien, entonces los signos de puntuación lo van a desempeñar todos los signos que nosotros empleamos o usamos dentro de un texto. El paréntesis, los corchetes, la raya. Por ejemplo, la raya, ¿cuándo la uso? Cuando a veces pones un subtítulo, Cuando pongo un subtítulo, no. A ver, a esa raya que nosotros le colocamos debajo como adornito, no es, ¿ah? Cuando ustedes, por ejemplo, están escribiendo y en una parte del cuaderno ya no te alcanza para culminar de escribir la palabra completa, ¿qué haces? Punto y guión, punto seguido, Punto punto aparte, seguido. punto Por aparte. ejemplo, yo quiero escribir la palabra signos, pero estoy ya al borde de mi hoja y solamente me alcanza para escribir signo, sig, hasta la G. ¿Le voy a poner punto seguido para pasar y escribir el nos? Miss, no, guión Miss. bajo, Buenas guión tardes. bajo. ¿Es para que cierre o aísle la oración o palabra? Exacto, ahí hago uso de la raya, chicos, ¿ya? Ahí voy a hacer uso de la raya, ¿por qué? Porque yo estoy escribiendo y esa raya va a simbolizar que va a continuar o que mi palabra continúa, ¿ya? Ahora, también tenemos lo que son las comillas, los dos puntos, punto y coma, la coma y el punto. Cada uno de ellos se desarrolla o se usa para diferentes funciones. No todos se usan para una misma función o característica, sino para diferentes funciones, ¿ya?
Por ejemplo, el primer signo de puntuación que nosotros vamos a ver va a ser el punto. ¿Cómo definimos al punto? ¿Qué entendemos por ello? ¿O qué podemos decir de ello? Dándole final a un texto. Para darle final, ¿ya? ¿Qué más? De la línea de base, Miss. A ver, el punto, la definición que se le va a dar al punto va a ser aquel signo ortográfico de forma circular que cuenta con pequeñas dimensiones. Esa es la definición del punto. Y va a tener 3 características, ya fundamentales. Primero, que va a señalar el final de un enunciado. Ya va a dar por finalizado, va a finalizar. ¿Ya? Y el segundo es que se va a escribir siempre sin separación del elemento que lo precede. ¿Qué quiere decir? Que yo no voy a colocar el punto dejando un espacio, siempre va a ir al costado o al lado, mejor dicho, de la última palabra. Puede ser palabra, un número, ¿sí? O un signo. ¿Ya? Por ejemplo, muchas veces, a ver, los que usan quizás computadora, les ha pasado que ustedes están escribiendo y colocan un punto, pero antes de ello han colocado un espacio, les va a salir como una pequeña señalización debajo que les está indicando que está mal. Y el colocar anticlic que haces, te va a aparecer que tu signo de puntuación está incorrecto y que lo tienes que pegar a la letra. ¿Les ha pasado o no? Roja, una raya roja, Miss, que Exacto, sale. ¿ya? Sí, Entonces, el signo de puntuación o cualquier signo que nosotros vayamos a usar que cumpla la función de puntuación, vamos a usarlo siempre al lado de la última letra, palabra o número o signo que lo precede, ¿ya? Al ladito, no dejando espacio, ¿ya? Esa es la característica. Entonces, uno para señalar el final del enunciado, del texto de la oración, y otro para nos dice que nunca va a ir separado del último elemento que lo precede. ¿Me dejo entender? Respecto a las características del punto. Sí, Miss. Yo no Muy. entendí, Miss. A ver, ¿qué parte no entendiste? Desde el punto del inicio. Lo que pasa es que me está doliendo un brazo y estoy un poco inquieta. Ahí. A ver, les decía, ¿qué es un punto? El punto es un signo ortográfico de forma circular que cuenta con pequeñas dimensiones, ¿ya? El cual va a tener dos características fundamentales. La primera de ellas es que yo voy a hacer uso del punto para señalar el final de un enunciado, ¿ya? Para señalar el final de un enunciado. Y la segunda característica es que el punto, o mejor dicho, cualquier signo de puntuación van a respetar esta característica, es que nunca debe de ir separado del último elemento que lo precede. Ya siempre debe de ir al lado. ¿Ya, chicos? ¿Me dejo entender? Ahora Ok, sí. Miss. Sí, Miss, sí, gracias. ¿Ya? Entonces, nosotros debemos de respetar esta normativa, ¿sí? Mi disculpe, mira, justamente yo también, bueno, cuando estudiaba aquellos tiempos, algunas profesoras decían, algunos decían punto final y algunos decían punto aparte, ¿ya? Lo que yo entiendo que es distinto, pero ¿en qué sentido? O sea, no recuerdo mucho esa... Ah, ya, eso es lo que vamos a ver ahora. Esto, lo que yo les estoy mostrando es la característica general del punto. El punto va a tener tipos de punto, como dice su compañero. El primero es el punto o el llamado punto seguido. Cuando yo hago uso del punto seguido es cuando yo voy a usar para separar oraciones, pero que desarrollen un mismo tema. ¿Qué quiere decir ello?
Por ejemplo, yo estoy en un texto referente a, a los incas, por ejemplo, o mejor dicho, a la invasión española, ¿ya? Entonces, hay una parte donde estoy redactando y estoy manifestando la llegada de los españoles. ¿Ya? Pero en una primera parte estoy dando la introducción, ¿no? Como quiénes llegaron, cómo llegaron, ¿sí? Ahí que estoy hablando sobre sus características, ¿ya? Y sus funciones, ¿no? Cómo empezaron la conquista, cuál fue el enfrentamiento, ¿cierto? Entonces, ahí coloco un punto, pero voy a hacer uso del punto seguido. ¿Qué quiere decir? Que voy a seguir hablando de cómo fue la llegada de los españoles. ¿Sí? A eso se refiere, que yo voy a seguir hablando, voy a separar, sí, en diferentes párrafos, ¿sí? Pero siguen desarrollando la misma temática. ¿Cuál es la temática? De la invasión o cómo llegaron los españoles al Perú. Sigo hablando de ello, para que me puedan entender. Eso es cuando hago uso del punto seguido. Luego tengo el llamado punto aparte. Acá nos dice que sirve para poder identificar una idea de otra y así poder separar en par. ¿Qué quiere decir? En mi primera estrofa he hablado, o párrafo, he hablado sobre las características y cómo fue la llegada de los españoles, haciendo uso del punto seguido, ¿cierto? Ahora, yo ya terminé de hablar de eso, de su llegada, con qué llegaron, con qué riquezas, qué nos aportaron, ¿cierto? Y yo le coloco un punto, pero este punto ya va a ser punto aparte. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a no cambiar de tema o del tema general, sino que yo ya voy a hablar, por ejemplo, el enfrentamiento de los españoles con los incas. ¿Sigo hablando de la invasión o no? Sí, Miss. Sí, Claro. Miss. Sí, sigo hablando. Lo que cambia es la temática del párrafo. Recuerden que todo texto tiene una estructura, un inicio, nudo y desenlace. Se podría decir que en el inicio, su primer párrafo va a estar compuesto por puntos seguidos, porque es la introducción y se habla de ese tema nada más. Mientras que cuando yo voy a hacer uso del punto aparte, es que yo ya no voy a hablar de la introducción del tema general, sino yo voy a pasar, por ejemplo, a las características. ¿Ya? A eso me refiero. ¿Sí? ¿Quedó claro, William? Sí, claro, está bien. O sea, lo que yo entendí es que se usa como para cerrar, pues, ¿no? Y comenzar otro párrafo, como se dice, dentro de una oración o que se le indica, pues, hablando del mismo tema. Claro, pero eso siempre y cuando se habla del mismo tema general, ¿ya? El punto Exacto. seguido, cuando yo voy a seguir, por ejemplo, estoy hablando sobre las características, no sé, de un animal en un párrafo y uso punto seguido, es que voy a seguir hablando sobre las características. Pero si yo voy a hacer uso sobre el punto aparte, ahí sí, en mi otro párrafo ya no hablaré de las características, sino hablaré, por ejemplo, la función que desempeña o qué funciones tiene dicho animal o cómo se desarrolla, mejor dicho. Cambia ya la temática de párrafo, más no cambia la temática general, ¿ya? Y por último, que es el punto final, que eso sí lo conocemos a la perfección, ¿no? Que lo usamos para dar por finalizado. Acá sí ya no es porque se para ni porque vas a seguir hablando, no. Aquí ya cuando tú haces uso del punto final es para dar por finalizado tu texto o tu oración. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Sí, Miss, todo bien. Sí, Miss. Entonces, muy bien. Entonces, ¿qué es un punto, chicos? Es para finalizar una Signos de puntuación. oración. Párrafo. Ya para dar por finalizado una oración, ¿qué más? ¿Cuál es la definición general? El punto seguido para separar oraciones que desarrollan un mismo tema. El punto aparte sirve para poder identificar una idea de una idea y así poder separar los párrafos. Y el punto final es para emplear que indique el final del tema.
para dar por finalizado, ¿cierto? Muy bien, entonces hay tres tipos de punto. Punto seguido, punto aparte y punto final. Los tres se usan para diferentes funciones. ¿Ya? Ninguna duda hasta aquí respecto al punto, ¿verdad? No, Miss. No, Muy Miss. bien, muy bien. Ya Ahora estoy. vamos a tener algunas excepciones. Uno que nos dice que no debemos de colocar puntos después de los signos de interrogación o exclamación. ¿Por qué creen que no deberíamos colocar signos, o mejor el punto, ya, después de los signos de interrogación o exclamación? Chicos, Mi disculpa, no le escuché muy bien, como está la señal un poco lenta por acá. ya, no, les decía, ¿por qué consideran ustedes que no debemos de colocar puntos o signos de puntuación después de los signos de exclamación o de interrogación? ¿Por qué creen? ¿Será porque ya cerró el tema, Miss? No, No, creo que es al inicio y al final de una oración. no, ¿por qué yo no coloco punto? O sea, por ejemplo, digo, planteo la pregunta, ¿qué estás haciendo? Y cierro signo de interrogación y le coloco un punto. ¿Estará correcto? Ah, ya, a ver, a ver, a ver. Creo es porque como tiene, o sea, como es una pregunta y está cerrada, yo Es pienso yo, punto. ya, pues yo Es pienso yo que que no va al punto, entonces. No, muy lejos de la respuesta. A ver, yo no lo coloco o yo no voy a colocar un signo, o mejor, claro, un signo, ¿sí? Después de un signo de exclamación o de interrogación, ¿por qué? Porque ya el signo de exclamación y tanto el de interrogación, al cerrarla, ya tienen punto. Estaría repitiendo. Es como si yo a la palabra signos le agrego una S más. ¿Estará correcto? No, Miss. No. No. No, Miss. Esa es la razón, ¿ya? ¿La razón cuál es? De que yo no pueda colocar No un poner signo doble después del punto. signo de interrogación o de exclamación o un punto, mejor dicho, ¿sí? No se debe de colocar puntos después de los signos de interrogación o exclamación. ¿Por qué? Porque ya estos signos poseen, ¿qué Ya cosa? tienen Punto, punto. Un ¿ya? punto. Ya tienen punto. Muy bien. Ahora, otro que también después de los títulos o subtítulos yo no debo de colocar punto. O las siglas no se separan por punto. ¿Por qué creen que las siglas no se separan por punto? Chicos, ¿por qué las siglas yo no separo por puntos? Mejor dicho, la pregunta sería, ¿qué son las siglas? ¿O qué es una sigla? Oración ¿Mm? es una oración, ¿Es una oración? sí. No, No, Miss. Sí. no es una En este oración. caso no sabemos, Miss. A ver, unas siglas son las abreviaciones de algunas palabras. Por ejemplo, ¿cuál es la sigla de la Policía Nacional del Perú? El PNP. Eso es una sigla, ¿ya? Entonces, ¿por qué yo no separo por puntos? Porque están con mayúsculas. Porque están con mayúscula. ¿Son abreviaturas?
son abreviaturas de palabras. Es como si yo, por ejemplo, estaría separando las palabras por puntos. Sería policía, punto, nacional, punto, del Perú, del punto, del Perú, punto. ¿Estará correcto? No, Miss. No. Creo que eso no creo que llevan puntos las normalmente, sílabas. o sea, normalmente creo que usan, creo que las empresas, las instituciones, por ejemplo, IE, ¿no? Es centro educativo, algo así. Exacto, pero yo no debo de colocar puntos, chicos. ¿Ya? Son Yo no debo abreviaturas. de colocar puntos. ¿Ya? Esa es la normativa. Muy bien. Hasta ahí, ¿todo claro respecto a cuándo usar los puntos y cuándo no usarlas? Sí, Miss. Muy, muy bien, chicos. Ahora, luego tenemos el otro signo de puntuación, el llamado dos puntos. ¿A qué me referiré o cuándo creen ustedes que usaremos los dos puntos? Cuando damos ejemplos, ¿Cómo? cuando vamos a dar unos ejemplos, Ya puede ser. ¿Qué más? ¿Qué otra idea tienen? Para investigar mis, ¿Para investigar? Miss, detiene el discurso para llamar la atención. Ya, sí. A ver, el uso de los dos puntos, sí, al igual que el punto, siempre se va a usar o escribir pegado a la palabra, ¿sí? Recuerden ello, cualquier signo, ¿ya? Va a detener el discurso para llamar la atención sobre lo que sigue, ¿ya? Ahora, pero tiene una particularidad, ¿ya? Cuando se va a utilizar en enumeración. Cuando yo voy a enumerar, por ejemplo, digo, María fue al mercado y compró dos puntos. Zanahoria, beterraga, culantro, ¿sí? Y frutas. Ahí, ¿después de qué palabra están haciendo ese uso de los dos puntos? Es como para una ampliación, o sea, como para decir, por ejemplo, fue, pero ¿para qué fue? Algo así. No, no, no. En el ejemplo que les acabo de dar, después de qué palabra estoy haciendo uso de María. los dos puntos. Después de Después, María no puedes mm, repetir, no escuché mis. sería María fue a comprar al mercado. Dos puntos. Ahí después del va. mercado. Después del mercado. Exacto. Cuando yo ya voy a señalar qué es lo que compro. Después ¿Cierto? de, claro, ¿Ya? para Entonces, identificar lo que ahí que está estoy haciendo uso, estoy enumerando. numerando. ¿Ya? Se usa en ello. Ahora, Ah, de ok, ok. estilo directo. ¿A qué me refiero estilo directo? Es cuando yo voy a manifestar, ¿sí? Frases dichas de otras personas que a mí no me pertenezcan. No sé si habrán visto, por ejemplo, dicen, ¿no? Y Sócrates mencionó, por ejemplo, dos puntos. Solo sé que nada sé. ¿Por qué va después de los dos puntos? ¿Por qué? Porque es una frase mencionada por otra persona Por que a otra mí no me persona. pertenece. Mejor dicho, a modo de citar. Ya estoy citando. Cuando yo cito, ahí hago uso de los dos puntos. ¿Ya? O cuando yo digo, ¿no? María y Francisco estaban conversando. María le dijo a Pepito, cómprame muchas zapatillas. Entonces, después de Pepito, va a los dos puntos para yo poder escribir el cómprame dos zapatillas. ¿Cierto? Entonces, ese es estilo directo. ¿Ya? ¿Por qué les hago este ejemplo? Porque no solamente se va a basar en frases o textos dichos por otras personas ilustres, sino también quizás en una conversación, ¿ya? Ahora, en títulos y epígrafes, ¿ya? Títulos, también que son los llamados subtítulos, o en carta o documentos,
¿Ya? Por ejemplo, cuando yo hago uso en las cartas, cuando yo digo, por ejemplo, de 2 puntos para 2 puntos. O documentos, solicitud o solicito 2 puntos. Ahí hago uso de los 2 puntos. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Sí, Miss. Sí, Sí, profesora. ¿sí? Entonces, en los 2 puntos tiene 4 usos. Ahora sí ya sé cuándo, cuando yo voy a enumerar, cuando voy a decir frases dichas de otras personas, en títulos, subtítulos y en cartas y documentos. ¿Sí? Muy bien. Sí, Miss. Ahora vamos a ver la coma. La coma, ¿qué función creen que desempeña? Para poder entender Para, se- una lectura, para poder separar palabras, Miss, para y sea separar las comprendida palabras la y lectura. entenderlas, para poder entender las Ya, lecturas. Igual es Miss, ya, dice que es ortográfico igual, de claro, puntuación que lo representa. claro, sí. Pero ¿será igual que el punto o distinto? Distinto, Miss. Es distinto, Miss. ¿Por qué? Distinto. Porque pones la coma La y sigues pausa. escribiendo otra palabra y sigues poniendo una coma y otra palabra. Pero yo hago uso del punto seguido y sigo escribiendo otra palabra. Sí, Miss, es que Porque marca la no, pausa, no Miss, te- marca la pausa más breve. Exacto. ¿Ya? La diferencia entre coma y punto es que la coma va a manifestar una pausa breve, leve, ¿ya? Más corta. Sí, Miss, más corta. Mientras que el punto va a ser una pausa más extensa. ¿Ya? ¿Me dejo entender? Sí, Miss. ¿Sí? Entonces esa es la Sí, Miss. diferencia. Esta es la llamada coma. Chicos, es aquel signo que va a delimitar unidades lingüísticas. ¿Qué quiere decir con unidades lingüísticas? Palabras, ¿ya? Que se va a escribir pegada también a la palabra o el signo que lo precede. Es la característica de todos los signos de puntuación, ¿ya? Tipos de coma. La primera coma vamos a llamarla vocativa. Cuando yo hago uso de la coma vocativa es cuando yo quiero nombrar, ¿sí? Con más o menos énfasis. Por ejemplo, yo digo, em, fuimos de viaje y muchos se portaron mal, en el que Juanito dijo, Luz, siéntate bonito. ¿Dónde va la coma ahí? después de luz, Después de luz, Después de Luz. ¿Por qué? Porque estoy enfatizando más el nombre de quién? de una luz, persona. De De una luz. persona, ¿ya? Ahí estoy haciendo uso de la coma vocativa. Y la coma enumerativa, que es la que quizás ustedes lo usan con mayor frecuencia, ¿sí? Son aquellos que se sirven para separar miembros o elementos de una enumeración. ¿Ya? La coma enumerativa. Por ejemplo, ¿no? Estoy de cumpleaños y me compraré los siguientes regalos. torta, ¿Ya? Compraré torta, coma, globos, zapatos, globos, bocaditos, ¿cierto? Entonces, para yo separar estas palabras, ¿qué hago uso? De la de la coma. coma enumerativa. Coma enumerativa, ¿ya? De la coma enumerativa. Ahora, luego tengo la coma explicativa. ¿Qué quiere decir la coma explicativa? Para Sí, es explicar, cuando yo voy a hacer uso para explicar, fundamentar algo. Ya, por ejemplo, yo digo, la mujer cansada le devolvió la mirada. Ahí. ¿Dónde estoy haciendo uso de la coma explicativa? en mujer Después y de mujer cansada. y después de Y cansada. ¿Por qué? cansada. Lo que yo voy a explicar va a ir siempre entre comas. Ya, lo que yo estoy enfatizando. ¿Por qué? Al yo decir cansada, ¿a quién me estoy refiriendo?
La mujer. A la mujer. Ya me estoy refiriendo a la mujer. Estoy diciendo una característica de la mujer. Esa es la coma explicativa. ¿Ya? Por ejemplo, Yulis, la profesora de comunicación, esa palabra, esa frase debe de ir entre comas. ¿Pero qué tipo de comas? Coma explicativa. ¿Ya? Explicativa. Luego tengo la coma elíptica. Esta es una coma fácil de comprender. ¿Por qué? Porque es aquella que va a reemplazar a una palabra o frase que se ha omitido. Mejor dicho, que yo voy a usar de coma elíptica para omitir a los verbos. ¿Ya? Por ejemplo, digo, Oscar comió pan con frijol. Esdras, pan con jamón. Y José, pan con tamal. ¿Qué palabra he omitido de acá? Comer. Comer, la palabra comió. Entonces, ¿para qué me ayuda la coma elíptica? Para yo ya no redundar, porque si no usara comas, ¿cómo diría mi oración? Diría, Oscar comió pan con frijol, Esdras comió pan con jamón y José comió pan con tamal. ¿Hay mucha redundancia? Hay mucha redundancia. Entonces, para yo no tener esta redundancia, la omito y la reemplazo con mi coma elíptica. Pero que recuerden, ¿a qué tipo de palabra reemplaza? Reemplaza a un verbo. ¿Ya? Verbo. ¿Me dejo entender? Sí, Miss. Sí, Muy bien. Hasta ahí. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? Algo que quizás no les haya quedado claro o muy fácil el tema. Cosas que me hace falta mi practicando. Miss, buenas tardes. Disculpe, ¿dónde que estamos entrando en SUS es internet gratis? ¿Cómo? Cuando se entra en la clase es internet gratis. No, estás haciendo uso de tus datos. Ya, por eso no podía ingresar a clase, Miss, justamente me están compartiendo y ya pues estoy entrando a clases ahorita. Entiendo, chicos. Hay que tratar de ingresar, ¿sí? Participar de las clases para que puedan reforzar, chicos. ¿Ya? Muy bien. Sí, Miss. Entonces, a eso se refiere, ¿ya? Los signos de puntuación, entonces, todos los signos de puntuación deben de ir pegados, ¿qué dice? ¿O al lado de qué? Chicos, ¿ya se olvidaron? Lo he repetido en cada momento, ¿eh? ¿Cómo dijo Miss? Están Una ligados al... característica general de los signos de puntuación es que debe de ir pegado a ¿cómo? ¿Van a pegar la palabra Sí. o al signo? Exacto, siempre debe de ir pegado a la última palabra o signo. Ya no se olviden eso, porque si lo colocan un espacio, van a cometer un Error. Error. chicos. Hasta aquí, ¿ninguna pregunta, ninguna duda al respecto? No, Miss, todo bien, bueno. Hay algunas Muy bien, cositas o sea, que no ingresé a primera hora, pero ya. Recién muy entré bien, bien chicos. después. Está todo bien. Ujú. Muy bien, entonces, en base a lo que me han comprendido, la actividad para que puedan reforzar es que me van a elaborar un pequeño texto, ¿ya? Un pequeño texto, ¿sí? Haciendo uso de los signos de puntuación que hemos trabajado en clase. Me van a señalar signo de puntuación de puntos, los tipos de punto y los tipos de coma, ¿ya? Me va a redactar un texto haciendo uso de coma enumerativa, vocativa, elíptica, explicativa, todo, punto seguido y punto aparte también. ¿Ya, chicos? Redactar un texto, ¿no, Miss? Sí, redactar un texto haciendo uso de los signos de puntuación que hemos Para trabajado ahorita, en para la clase. siguiente clase, Miss. Para la siguiente clase. Me deben de estar enviando, ¿sí? Sus textos a mi WhatsApp durante esta semana antes de que se empiece la siguiente clase, ¿ya? Ok, Miss, gracias.
Ya. Muy bien, chicos, sin más preguntas, nos vemos la siguiente clase. Cuídense mucho. Gracias.